Hola hermanos y amigos, que Dios los bendiga mucho. Yo soy Bautista Badalasi. Hoy vamos a leer la hermosa palabra de Dios en el libro de nada más y nada menos que San Mateo, capítulo 13, versículo de 1 en adelante. Dice así, dice la parábola del sembrador. Vamos a leer esto. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, hermosa parábola del Señor. A nuestro Señor Jesucristo le gustaban mucho las parábolas. De hecho, decía muchas parábolas, muy seguido decía parábolas, y le gustaban las parábolas, decir parábolas. A nuestro Señor Jesucristo, Jesús decía muchas parábolas, y de hecho el versículo 10 dice el propósito de las parábolas. Eso no lo vamos a leer hoy, pero una parábola más, una parábola que Jesús volvió a explicar, dice aquí la parábola del sembrador. Y bueno, en el versículo 18 del mismo capítulo explica esto. Dice así la palabra de Dios. Dice, Jesús explica la parábola del sembrador. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Muy bien, hermanos y amigos, nosotros seamos el que fue sembrado en buena tierra. Amén. Jesús es el sembrador. Jesús salió a sembrar la palabra de Dios. Y Jesús nos dio la tarea de nosotros ser sembradores como Él. Porque Jesús vino a esta tierra a predicar la palabra del Padre, ya que Jesús es Dios Hijo. Está el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Jesús vino aquí a este mundo con un propósito, vino para cumplir su misión. Porque Jesús vino con una misión a este mundo, que era para morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros seamos salvos. Bueno, Jesús es el sembrador, que vino a predicar la palabra de Dios, a hacer milagros, etc. Dice así. Entonces Jesús nos dio a nosotros la tarea de ser sembradores también. Y nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Pero cuando predicamos, oremos antes o después, pero oremos y pidámosle a Dios, Señor, que la gente que escuche esta palabra pueda entenderla y la pueda atesorar en su corazón. Amén. Y es algo que tenemos que hacer los predicadores. De hecho, porque acá dice el primero de todo: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. De hecho, cuando tú no entiendas una palabra, pídele a Dios que te dé entendimiento y sabiduría.
El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahora voy a leer esto en otra parte de la Biblia, pero bueno, esto acá, esta es la gente que, acá mismo lo dice la palabra de Dios, que con la aflicción se aleja de la palabra de Dios, que por causa de la persecución tropieza. Lamentablemente nosotros siempre vamos a tener aflicción o vamos a tener persecución. Nosotros los hijos de Dios, lamentablemente, siempre vamos a tener persecución. El diablo siempre va a querer hacernos tropezar, siempre va a poner su cola el diablo para que nosotros tropecemos. Pero, de hecho, en el día del arrebatamiento también va a haber gran persecución, porque lamentablemente los que no estén bien espiritualmente van a quedarse en la gran tribulación. Les explico, Dios nos va a llevar a cada uno de nosotros, los verdaderos hijos de Dios, los que estamos bien espiritualmente, vamos a ser arrebatados y llevados al cielo con Dios. Amén. En un abrir y cerrar de ojos, ya vamos a estar en el cielo con Dios el día del arrebatamiento. Amén. Más bien, los que no estén bien espiritualmente van a quedarse en este mundo. Y tal vez muchos van a pedirle a Dios que los lleve, pero el arrebatamiento va a ser solo una vez. O sea que lamentablemente esa gente que no está bien espiritualmente va a quedarse en esta tierra, en la tribulación, la gran tribulación. Porque ya hay muchas tribulaciones, ya hubo muchas tribulaciones y hoy en día hay tribulaciones también. Pero estamos hablando nosotros de la gran tribulación. Porque tribulaciones lamentablemente hay muy a diario, pero ahora estamos hablando de la gran tribulación. La gente va a tener, o sea, los que no estén bien espiritualmente van a quedarse en esta tierra. Y la gente va a crear una marca de la bestia. Y la gente, el que no se ponga esa marca, obviamente no va a... O sea, el que no se ponga esa marca va a morir, pero va a irse al cielo con Dios. En cambio, el que se ponga esa marca va a estar perdido, obviamente. Bueno, siempre va a haber persecución a los hijos de Dios, lamentablemente, siempre va a haber persecución, pero nosotros seamos firmes como una roca, estemos, como dice la palabra de Dios, tenemos que estar nosotros en la roca, que es Jesucristo. Amén. No tenemos que tropezar, que nuestra fe sea indestructible, que nosotros no tropecemos, cuando lamentablemente siempre va a haber persecución, pero nosotros siempre estemos en Cristo para soportar esa persecución. Siempre estemos en Cristo, no sé si me entienden. Lo que tenemos que hacer es estar en Cristo y que la persecución, que la aflicción no nos afecte. Amén. Porque siempre va a haber persecución y oposición. Tal vez porque alguien es evangélico, no lo dejan trabajar en un lugar. Y esta persona dice, no, por culpa del evangelio, tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y no, hermano. Este es el que fue sembrado en pedregales, que al venir la aflicción o la persecución tropieza. Pidámosle a Dios haber sido sembrados en buena tierra y no en pedregales, ni junto al camino, ni en los espinos, que ahora vamos a leer también. No dejemos que la persecución ni la aflicción nos haga tropezar. Y acá dice después también la palabra de Dios, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Siglo hoy en día significa 100 años, pero en ese tiempo la palabra de Dios, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, mientras que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Bueno, acá siglo significa mundo. Dice, el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Lamentablemente el dinero es un problema muy grande. Aquí dice,
Porque acá dice, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. De hecho, el que es rico es pobre, y el que es pobre es rico. Ahora lo voy a explicar. Porque todo aquel que sea rico, o sea, Jesús dijo una vez, es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Es más difícil o sea, es difícil que un rico entre al reino de los cielos. Y de hecho acá dice, las riquezas ahogan la palabra. No dejemos que las riquezas de este mundo nos engañen, porque esas riquezas son pasajeras. En cambio, la verdadera riqueza es tener a Cristo en el corazón. Esa es la verdadera riqueza. Y no es una riqueza pasajera, sino una riqueza eterna. Amén. No dejemos que las riquezas ahoguen la palabra. No dejemos que la palabra se haga infructuosa por las riquezas. Amén. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 100, a 60 y a 30 por uno. Seamos esa semilla que fue sembrada en buena tierra. Pidámosle a Dios haber sido sembrados en buena tierra y poder sembrar más semillas en buena tierra para que más gente pueda conocer al Señor, para que más gente pueda conocer a Dios. Amén. Y bueno, eso era. Y ahora vamos a leer la hermosa palabra de Dios en Hechos. Dice en Hechos 20. Dice aquí la hermosa palabra de Dios en Hechos 20. Perdón, Hechos 4. Hechos capítulo 4, versículo 20. Bueno, aquí un breve resumen. Acá el capítulo habla de que Pedro y Juan estaban predicando la palabra de Dios, explicando que Jesús es el Salvador, que solamente por Él nosotros podemos ser salvos. Estaban predicando la hermosa palabra de Dios cuando de repente la gente les dijo, dejen de predicar la palabra de Jesús, dejen de predicar la palabra de Dios en el nombre de este tal Jesucristo. Dejen de predicar de Jesucristo. De hecho, más tarde hasta los amenazaron. La gente les estaba diciendo a Pedro y a Juan que dejen de predicar la palabra de Dios en el nombre del Cristo, de Jesucristo. Pero aquí dice el versículo 20, Hechos capítulo 4, versículo 20, dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No dejemos de predicar. Por ejemplo, acá Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo de Dios, ellos habían visto muchos milagros de Dios, de Jesucristo, que Jesucristo había hecho muchas maravillas, muchos milagros, y habían oído tantas parábolas de Jesús, habían oído tantas instrucciones de Jesús, tantas cosas que ellos estaban tan llenos del Espíritu Santo que no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Seamos así, seamos como Pedro y Juan, que no podían dejar de ver, de decir lo que vieron y lo que oyeron de Dios, de Jesucristo. Nosotros seamos como Pedro y Juan, prediquemos la palabra de Dios por todas partes, que la aflicción, como decíamos antes, en el que fue sembrado en pedregales, no seamos como esos que en la persecución y en la aflicción tropiezan, por culpa de la aflicción y la persecución tropiezan. No seamos como esa semilla que fue sembrada ni en pedregales, ni en espinos, ni junto al camino, sino en buena tierra. Y bueno, dice acá la hermosa palabra de Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Acá, de hecho, la gente dijo, acá en el versículo 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles. Ellos esta gente amenazaron a Pedro y Juan, pero aún así ellos siguieron predicando la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo y siempre, hermanos y amigos. Y bueno, de hecho, otra cosa, podemos también explicar esto de otra manera. Y bueno, acá en la parábola del sembrador, hoy en día pensemos, ¿qué es lo que estamos sembrando? ¿Estamos sembrando odio? ¿Estamos sembrando amor? ¿Estamos sembrando la palabra de Dios?
Sembremos la palabra de Dios, hermanos y amigos. No solamente en este tiempo, sino siempre prediquemos la palabra de Dios, amemos a Dios, prediquemos su palabra, siempre sembremos el amor de Dios, porque Dios es amor. Hoy el mundo está sembrando mucho temor, hoy el mundo está sembrando mucho miedo en estos tiempos de coronavirus, de pandemia, de cuarentena, está sembrando mucho miedo, mucho temor, pero nosotros nosotros no tenemos que sembrar temor y miedo como está sembrando este mundo, sino amor, el amor de Jesús, el amor de Dios, el amor de Cristo. Amén. Hermanos y amigos, lamentablemente este mundo está sembrando miedo, temor, pero no dejemos que la siembra del miedo y del temor sea más grande que la siembra del amor de Dios. Porque hay muchos amores, el amor de Dios. Sembremos el amor de Dios. Más que sembrar el miedo, que sembrar el temor. Sembremos el amor de Dios y la palabra de Dios. Bueno, hermanos y amigos, eso era todo que tenía que decir este día. Que Dios los bendiga mucho, hermanos y amigos. Y bueno, vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a orar. Si quieres aceptar a Cristo en tu corazón, haz esta oración conmigo. Por favor, repite estas palabras. Señor Jesús, yo te pido que me perdones por todos mis pecados, que me guardes, que me bendigas, que saques todo mal pensamiento, Señor Dios mío. Jesús, yo te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador, y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Y si yo me he apartado de ti, entonces ayúdame, Señor, a volver a ti, Dios mío. Ayúdame, Dios mío, por favor, y vuelva a anotar mi nombre en el libro de la vida. Yo te lo pido, Dios mío, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Perdóname por todos mis pecados, sálvame a mí y a toda mi familia. Te lo pido, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y también te pido, Dios mío, que en el nombre de Jesús tú siembres tu amor en nosotros, en buena tierra, Señor. Y que nosotros podamos sembrar tu amor, tu palabra, Señor, también en buena tierra. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Yo te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, por todo. Gracias por un día más de vida. Gracias, Dios mío, por un día más de salud. En el nombre de Jesús. Amén.